Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver ejercicios de la función inversa, ¿vale? El primer ejercicio nos dice, dada esta función, encuentra en intervalos cerrados donde f sea inyectiva. La segunda es, dada esta función, responde estas tres preguntas, donde la primera de las preguntas es, f es invertible y en caso de serlo, encuentre la inversa. F es monótona. Y la tercera es, encuentre un intervalo donde la inversa de f sea derivable y dé una fórmula para su derivada. La tercera el tercero de los problemas es encuentre una función f diferenciable tal que cumpla esta ecuación y que un medio esté en su dominio, aparte de dar el valor de la derivada de f en un medio. ¿Vale? Para el primer ejercicio, lo que vamos a usar es el lema 1, ¿sí? Que nos dice que si f es monótona, ya sea decreciente o creciente, entonces f es inyectiva. También vamos a usar otro resultado, que nos dice que si f es estrictamente positiva, la derivada de f es estrictamente positiva en un intervalo, entonces f es creciente en ese intervalo. Análogamente, si es estrictamente negativa en todo el intervalo, entonces también es decreciente en todo el intervalo. ¿Vale? Notamos primero que f de x es una función racional de dos polinomios, tal que el de abajo nunca se anula. ¿Sí? Y la derivada está dada por la fórmula del cociente, y también vemos que la primera derivada vuelve a ser derivable, ¿no? Entonces existe la segunda derivada. Y ahora nos preguntamos en qué intervalos la derivada es estrictamente positiva. Es decir, dónde es creciente, ¿no? Vemos que para que f' de x sea mayor o estricto que cero, se tienen que cumplir estas, este, estas ecuaciones. Si solo si esta, si solo si esta, si solo si esta. Y llegamos a que x más 1 debe estar entre menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿Sale? Ahora, ya garantizamos que tiene que estar entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Despejando tenemos que f' de x va a ser mayor o estricta que 0 si x está en ese intervalo. Y viendo la contrapositiva tenemos que f' de x va a ser menor o igual que 0 si x no está en ese intervalo, ¿no? Ahora vemos cuándo es igual a 0, ¿no? Esto también lo hacemos para encontrar puntos críticos. Aquí vemos que va a ser igual a 0 si solo si x es igual a menos 1 más menos raíz de 2. Y usando 2 y esta ecuación, ¿sí? Podemos garantizar que f' de x va a ser menor estricta que 0 si x es menor que menos 1 menos raíz de 2 o mayor que menos 1 más raíz de 2. ¿Sí? Aquí tenemos también la segunda derivada de f y vamos a utilizarla para ver qué tipo de puntos críticos son los encontrados en 2. ¿Sí? Vemos que en este punto es mayor que 0 y en este punto es menor que 0, por lo tanto menos 1 menos raíz de 2 es un mínimo local y menos 1 más raíz de 2 es un máximo local. Por lo tanto podemos esbozar la función. Antes de menos 1 menos raíz de 2 va a ser decreciente. Entre menos 1 menos raíz de 2 y menos 1 más raíz de 2 va a ser creciente, porque se cumple esto. Y después de menos 1 más raíz de 2 va a ser decreciente. ¿Vale? Por lo tanto ya podemos, después de esbozar la gráfica, vemos que si el intervalo está aquí, ¿sí? Es decir, si está en esta parte, es decir, si b es menor que menos 1, menor o igual que menos 1 menos raíz de 2, entonces f es decreciente en ese intervalo y por lo tanto inyectivo. Si el intervalo AB está en este intervalo, es decir, si A es mayor o igual que este punto y B es menor o igual que este punto, entonces f va a ser creciente y por lo tanto inyectiva en ese intervalo. Y si A es mayor o igual, equivale al igual, tal que mayor o igual que menos 1 más raíz de 2, entonces f va a ser decreciente en A, B y por lo tanto inyectiva. Todas estas proposiciones las podemos juntar en una sola, la cual nos dice que si A, B es un intervalo tal que ninguno de estos dos puntos pertenecen al intervalo abierto A, B, entonces f es inyectiva. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta. ¿Vale? Ahora, para el ejercicio 2, tenemos f, que es la identidad en los puntos que no sean A1 ni AN. F, f de AI va a ser AI más 1 y f de AN va a ser A1. ¿Sí? Entonces nos hacen estas tres preguntas. Para responder la primera, vamos a usar el teorema 1. Es decir, f es invertible
lo que quiere decir que f inversa es función. Si solo si f es inyectiva. Entonces vamos a encontrar en qué puntos es inyectiva, y si es inyectiva en todos, pues va a ser invertible, ¿vale? Ahora, tenemos a todos los reales, ¿sí? ¿Qué hace f? Pues aquí van a estar los puntos a1, a2, a3 hasta a n, ¿no? Los n elementos reales distintos. Pero ¿qué hace afuera de estos puntos f? F afuera de esos puntos los deja igual, ¿no? F de x va a ser x. ¿Y qué le hace a los puntos aquí adentro? Pues aquí lo que hace es una rotación entre ellos, ¿no? A1 lo manda a 2, a 2 a 3 y así hasta a n lo manda a 1. ¿Sí? Aquí afuera es una función inyectiva y aquí adentro también es una función inyectiva porque es una biyección, es decir, es una permutación biyectiva, ¿vale? Por lo tanto, va a ser inyectiva y más aún podemos dar quién sería f inversa. F inversa sería x para los puntos que no están aquí porque la inversa de estos son x. Y aquí adentro, ¿quién sería la inversa? Pues regresar los puntos, ¿no? Es decir, sería ahí menos 1, si x es ahí, con i entre 2 y n, y va a ser a n si x era a 1, ¿vale? Entonces ya dimos quién era la f inversa y vimos que es invertible, ¿vale? Ahora, para el punto B, notamos que si n es 1, entonces f es la identidad. ¿Por qué? Porque aquí solamente habría un punto y f de a1 sería an, que sería a1, entonces lo dejaría fijo, ¿vale? Entonces, cuando n es igual a 1, es monótona. Sí, la pregunta era ver si era monótona. Ahora supongamos que n es mayor estricto que 1, es decir, al menos hay dos elementos. Si tomamos dos elementos que no estén dentro de los a1 y an, f de x es la identidad, ¿no? Entonces f de x va a ser x y f de y va a ser y. Por lo tanto, si suponemos que x era menor que y, entonces f debería ser monótona, ¿no? Ese suponiendo el caso que x fuera menor que y, ¿no? Entonces f de x sería menor que f de y. Entonces debería ser monótona, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si consideramos a los puntos a1 y an, entonces f de a1, f de an es a1 y f de an menos 1 es an. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estaba an menos 1. An menos 1 es menor que an y f de an es menor que f de an menos 1. Por lo tanto, hay dos puntos en los cuales la función no es creciente. Por lo tanto, f no es monótona, ¿no? Porque no podría ser creciente si n es mayor que 1. Ahora, para responder C, tenemos que encontrar un intervalo donde la función sea invertible y aparte sea derivable, ¿no? Para que sea derivable primero tiene que ser continuo. Entonces, lo más fácil sería encontrar un intervalo donde ninguno de los puntos perteneciera a ese intervalo, ¿no? Ahora, vemos ya que si ninguno de los puntos pertenece a ese intervalo, entonces f es la identidad en ese intervalo y por lo tanto la inversa pues sigue siendo la identidad, ¿no? Y así la inversa es derivable en i y más aún la derivada es 1, ¿no? Ya podemos dar una fórmula, ¿vale? Y una forma de construir uno muy fácil sería considerando el número a como el máximo entre a1 y an. Esto lo podemos encontrar porque es finito. Y tomar el intervalo a1, a más 1. ¿Sí? O podemos considerar el a1, a más 1 cerrado y a más 2 cerrado, ¿no? Lo podemos dar como sea, ¿no? O desde a hasta infinito. Hay muchas opciones. Ahora, para el ejercicio 3, encuentra una función f diferenciable tal que cumpla esta ecuación, tal que además un medio esté en su dominio y encontremos f' en un medio, ¿no? Es decir, que sea derivable en un medio. Por lo tanto, podemos empezar suponiendo que f es invertible en un intervalo i, para un intervalo i el que sea, y si x está en i, con f de x igual a y, entonces x sería f inversa de y, ¿sí? Podemos reemplazar f inversa de y en esta ecuación y obtenemos que f inversa de y tendría que ser esto. Pero, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque muchas veces despejar f de x no es tan fácil en esas ecuaciones. Y f inversa de x es más fácil despejarla, ¿no? Aquí podemos ver que es más fácil despejarla, nada más de ese valor y despejar, ¿vale? Pero, ¿para qué hacemos esto? Para poder usar el teorema de la función inversa,
y encontrar una derivada de la inversa de f. Para que esa sea invertible, primero tendríamos que pedirle que fuera continua. Entonces, simplemente este, podemos, bueno, aquí la podemos reescribir y nos queda que f inversa de y es esto. Y les digo, queríamos usar el teorema de la función inversa, que es este. ¿Sí? ¿Para qué? Para usar este teorema y demostrar la existencia de la inversa de f, que sería f, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos g entre 0 y 1, dada por esta función, pero positiva, ¿sí? Notamos que esta función es continua y es derivable, ¿sí? En 0, 1. Por lo tanto, y además, esta derivada la podemos dar su fórmula, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Si x y y son dos elementos del dominio, es decir, tal que x y y están entre 0 y 1, podemos decir que x sea menor que y, ¿no? Y esto nos implica esto, nos implica esto, nos implica esto, y llegamos a que g de x es menor que g de y, ¿no? Y aparte está entre 0 y 1. ¿Qué pasa? Que la función ahí, entre 0 y 1, es creciente, ¿sí? Aquí nada más, el paso para acá es sacar raíz, ¿no? Ahora, g es inyectiva en 0, 1. Por lo tanto, por el teorema de la función inversa, teorema 5, g inversa existe y es derivable, cuya derivada es esta, ¿sí? ¿Y qué cumple esta g inversa? Pues que g evaluada en g inversa de x es x. ¿Y quién es g evaluada en g inversa de x? Es esto. Y lo cual implica que g inversa cumple esta ecuación y por lo tanto g inversa cumple esta ecuación, ¿no? Que era la ecuación inicial. Es decir, esta g inversa es nuestra propuesta para f, ¿sí? Pero ¿qué falta? Que g inversa, su dominio, un medio pertenezca al dominio de g inversa. Es decir, que haya una y tal que al aplicarle g sea un medio. Entonces, simplemente tratamos de despejar esto. Y resulta que y va a ser más menos 1 más menos raíz de 3 entre 2. Pero, ¿qué pasa? Que esta y debería estar entre 0 y 1, ¿no? Porque es inyectiva aquí y ese es su dominio. Por lo tanto, y tendría que ser esto, ¿sí? Porque si fuera más, nos pasaríamos de 1, ¿vale? Por lo tanto, f es una función que cumple las propiedades del problema y además se cumple que la derivada de f en un medio va a ser la derivada de g inversa en un medio. Bueno, esto evaluado en un medio, que nos daría esto. Pero ya sabemos cuánto era g inversa. Y g inversa evaluada en g' evaluada en g inversa de un medio nos daría raíz de 3. ¿Sí? Por lo tanto, f' en un medio es 1 entre raíz de 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Pudimos haber notado que resolver esta ecuación era bastante fácil. ¿Por qué? Porque solamente teníamos que completar el cuadrado, despejar, y ya teníamos quién era f de x. Pero como f de x la queríamos derivable, pues simplemente tomamos una función que fuera continua, ¿no? Es decir, para todos los puntos es positivo o para todos los puntos es negativo. Entonces, si tomamos f como esta, ya sabemos que f es derivable. ¿Y quién sería la derivada de esta? Bueno, derivable en todos los puntos entre menos 1 y 1. Y la derivada estaría dada por esto. Y f' sería esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí nos dio otra función. ¿Por qué? Porque estamos considerando la ya despejar directamente, ¿no? Y considerar con más en vez de menos. Si hubiéramos considerado menos, nos hubiera dado el mismo valor que arriba, ¿no? Ahora, igualmente pudimos haber solamente derivado, suponer que f sea derivable en un medio y encontrar la derivada de forma implícita. Es decir, esto, derivar esta ecuación, despejar f' y f' daría esto. Pero ya sabemos que fx menos 1 vale esto, ¿sí? Entonces, tomando más o menos, nos quedaría que f' en un medio sería menos 1 más menos 1 entre raíz de 3, que nos da cualquiera de las dos opciones anteriores encontradas, ¿vale? Entonces aquí podemos ver cómo usamos los teoremas del capítulo de función inversa y cómo
son útiles al momento de garantizar la existencia de funciones y encontrar derivadas cuando no sepamos bien cómo es la función, ¿vale? Entonces nos vemos y gracias.